Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, por favor. En Mateo capítulo 19 y sus celulares, por favor. Por favor, los celulares, apagarlos. No, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19 y llegamos a una sección de escritura aquí y lo vamos a poner en su contexto completo para dar un repaso breve antes de llegar al punto principal de esta mañana. Y aquí del versículo 16 y caminando hasta el 27, 28, 29, ha sido versículos fuertes, duros, donde Jesús tuvo que confrontar principalmente, y esta es la parte que algunas veces nos cuesta entender. Jesús se estaba dirigiendo a alguien que fue criado, educado en la religión del judaísmo. Este era un hombre que no era ignorante, él era un docente en la palabra, era maestro en la palabra, conocía la palabra, y por esa razón Jesús se dirige en una manera fuerte a este hombre porque estaba distorsionando la palabra. Parte del problema para nosotros hoy en día comprender el contexto es que para la época que Jesús está caminando en la tierra, cuando Él llega, ya aproximadamente entre 700 y 800 años, el judaísmo estaba en un estado de apostasía. Ya está por casi 800 años. Donde se había convertido en una obra de mérito de obras. Donde yo me gano el favor de Dios a través de lo que yo hago. Y eso es lo que pasó con el judaísmo. Cuando llega este hombre a hablar con Cristo, esto es lo que Cristo tiene que confrontar. Ahora te recuerda, obviamente, conforme a Juan capítulo 3, versículo 16, viene el Señor Jesucristo, ¿no? Él envía, según lo que entendemos, que Dios envió un Hijo unigénito, ¿no? ¿Para qué? Para salvar, ¿no? Pero ¿a quién lo envió? ¿Al mundo? Y piense bien por un momentito, porque esa es la palabra que se usa en Juan capítulo 3, versículo 16. Eso está claro. Pero si tú no sabes la palabra mundo en el Nuevo Testamento, tiene 5 sentidos específicos. Y el contexto aquí es que Cristo viene a intervenir al mundo religioso, al judaísmo, que es la religión, la madre religión del catolicismo romano, y luego y nosotros somos los nietos, ¿no? Los evangélicos del cristianismo. Él viene a intervenir porque él es parte de un grupo de personas, ¿no?, que habían distorsionado la palabra completamente. Y cuando tú no estás leyendo, al principio no capta lo que él está haciendo. Pero si lo sigue estudiando y te das cuenta de lo que él está haciendo. Y luego él llega a un momento, es a donde vamos a llegar aquí esta mañana, es donde él cambia ahora su tono, cambia su enseñanza, y ahora comienza por fin a animar a este joven, a pesar que lo rechazó. Esa es la cosa interesante, ¿no? Y por extensión de las Escrituras, nos viene a hablar a nosotros hoy en día. Esto le quiero mostrarle en la pizarra dónde vamos a ir, y comenzamos con punto número 1, el joven rico, cómo entra un rico en el reino de Dios, ¿no? Eso fue donde estuvimos ahí, del versículo 16 hasta el versículo 22, y luego el punto 2, el peligro de las riquezas, que fue la parte, el punto A y punto B fue las dos partes más fuertes en cuanto Cristo está confrontando a este joven. Y por fin llegamos a punto 3, ¿no? Punto C, que es la recompensa de los creyentes, ¿no? Y el tercer punto, que es donde me dejo antes de yo salir, es la recompensa. Los apóstoles no serán los únicos que serán recompensados. No serán. Por extensión se nos está hablando a nosotros. Hay 3 cosas que queremos tratar aquí. En este versículo, Cristo dijo 3 cosas acerca de la recompensa del creyente. 1, el motivo de la recompensa. 2, es la recompensa humana en el presente 100 veces más. Y por fin 3, la recompensa futura de la vida eterna. Después de todo, el punto aquí es esto. Es vida eterna, vida eterna, vida eterna. Ese es el punto, ¿no? Que Cristo está matillando, ¿no? Ahora, hay un sinfín de temas
distintas, pero al fin todos terminan ahí. So, vamos a leer nuestra Biblia primeramente y ponerlo en su contexto, por favor. Y note conmigo el versículo 16 hasta el 30, por favor, con el propósito de ponerlo en su contexto, ¿no? Aquí, Mateo capítulo 19. He aquí se acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ahora, versículo 16 es una pregunta ofensiva, si no te das cuenta. Porque él dijo, ¿qué bien haré? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y ahí donde comienza esta enseñanza de Cristo hacia a este joven. Y le dice en versículo 17, él le dijo, ¿por qué preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Y le dijo, ¿y qué me falta todavía? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo aquí, si quieres ser perfecto, note cómo le contestó, le cortó todo. Si quieres ser perfecto, porque se presentó como perfecto, ¿no? Así se está presentando. Y le dijo, si quieres ser perfecto, dice, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Ahora, tú sabes que te lo he dicho en el pasado. Todos nosotros somos con mucho amén, mucha aleluya, gloria a Dios, hasta que tú le tocas la cartera de una persona y luego tú descubres su espiritualidad verdadera, ¿no? Y le dijo, pero al oír el joven estas palabras en versículo 22, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Nos aclara por qué. Versículo 23, Jesús le dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el cielo, en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. A oír esto los discípulos, ahora no fue el joven, fue los discípulos que reaccionaron. A oír esto los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces ¿quién podrá salvarse? Porque ellos por lo menos este grupo entendía que ellos no eran pobres. Eran hombres la mayor parte eran hombres de negocios, ¿no? Ellos entendían que por lo menos no eran pobres. Y él entendió que le habló a ellos también. Y luego, en versículo 24, en 26. Pero Jesús mirándole le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro y le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Ahora en versículo 21 dice, y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y la heredará a la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Ahora, llegamos al versículo 29 en nuestro estudio, que va a ser el punto número 3 en sus separatas, por favor. Y llegamos a este punto. Bueno, él dice en versículo 29, y todo el que haya dejado casas. Mira, esa primera frase te debe de asustar. Porque tenemos que evaluarnos, ¿no? ¿He dejado todo? Dijo, y todo que haya dejado casas o hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, ahí está el estándar. Ahí está la norma. Y no tenemos que hacer la pregunta, ¿yo he dejado todo? ¿Yo dejé mi esposa? ¿Yo dejé mis hijos? Hágase la pregunta. Este es el estándar que él está declarando. Ahora, note bien conmigo. Todo auténtico seguidor, verdadero
seguidor de Cristo, será grandemente recompensado. En este versículo Cristo dijo 3 cosas acerca de la recompensa del creyente. El primero es el motivo de la recompensa. Esta es la primera cosa, ¿no? El creyente será recompensado porque ha dejado todo y ha dejado su lealtad suprema a Jesucristo. Déjame decirte 2 cosas. Mira lo que dice el versículo 27. Permíteme decirte 2 cosas inmediatamente. Las 2 cosas más difíciles de dejar, uno es tu familia. ¿Sí o no? Yo no creo que es algo fácil dejar tu familia. Y 2, tu casa, tus posesiones. Trabajas 40, 50, 60, 70 horas a la semana, semana tras semana tras semana, ¿eh? acumulando, y de repente tú lo vas a abandonar. No es tan fácil. ¿Sí o no? Ahora es donde logramos saber quiénes somos conforme a la palabra, no conforme a Ildefonso. Note bien, versículo 27, Mateo 19. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Ahora, tú puedes tomar ese versículo de varias maneras. ¿Qué agallas, qué pantalones tiene Pedro? Puede haber dicho tal cosa, ¿no? O él quería saber. Porque por la primera vez él es confrontado con esta idea, ¿no? ¿Somos salvos? ¿Hemos caminado contigo por 3 años? ¿Somos salvos? Y hay mucha gente en la iglesia con esas dudas. ¿Soy salvo, sí o no? Porque no actúan o no cumplen el criterio de la iglesia, el criterio de los hermanos, el criterio de la congregación, el criterio del pastor, el criterio de quién sabe de quién, y porque no lo cumplen tal como él o ella lo quiere, ¿ves? O comienzan a entrar en un estado de duda si soy salvo o no. Y lo que sabemos en las Escrituras es que ninguno de los discípulos originales, ni Pedro, ni siquiera Pablo, eran perfectos, ¿cierto sí o no? Ahora, aquí en la iglesia local, ninguno de nosotros somos perfectos, ¿cierto sí o no? Nosotros nos encontramos en el mismo paquete como Pedro, representando a los discípulos. Noten su separata, noten que Cristo menciona las 2 cosas más queridas por el hombre, su familia inmediata, más querida, y sus posesiones, sus honras y sus tierras, ¿no? Estas cosas son por mucho las más difíciles de entregar a Cristo. Pasatiempos, hábitos, placeres, amigos, todo puede ser entregado, sometido a Cristo con mayor facilidad, ¿no?, que la familia y las posesiones. Deje de ser mujeriego, ok. Deje de ser un borrachón, ok. Deje de ser un drogadito, ok. Deje de ser bla, 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 bla. Pero tú me estás preguntando de dejar mi familia. Ahí cruzas una línea. Ahí cruzas una línea muy, muy difícil. ¿Tú sabes cuánto me ha costado comprar esta propiedad, construir esta casa? Muy difícil. Muy difícil. Y Cristo le dijo, dame todo o dame nada. No es tan fácil. Cuando te lo presentan así, no es tan fácil, pero ahí está el problema de muchos creyentes. Estamos con mucho gracia a Dios, aleluya, amén, hasta que llegamos con estas 2 cosas, ¿no? Dame un ejemplo, ¿ok? Y ahora, tengo que confesar que el ejemplo te va a molestar. Y es algo, esto es un problema por toda parte del mundo, no me voy a malinterpretar, ¿no? ¿Cuántas veces los hermanos de la iglesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 15 veces al año, faltan a llegar al culto porque hay un cumpleaños en la familia? Hay una celebración de qué sé yo. ¿Me comprende? Ahora, yo no voy a discutir contigo, dice, mira, vamos a celebrar el cumpleaños de mi mamá y yo tengo que viajar, papá. Mi problema es cuando
Y ustedes han escuchado, pastor, yo mencioné esto varias veces, ¿sí o no? Y pero llega 5 veces, 10 veces en ese año, 20 veces, y luego no, pero el vecino vamos a celebrar, y que la cuñada que vamos a celebrar, y que el tercer primo de qué sé yo, va a celebrar, y tú comienzas a ver que hay un problema aquí. La presión de la familia es fuerte, ¿sí o no? Y si tú no apareces, Dios mío, todo el mundo está ¿no? Están con el wiri, bendito religioso, se cree que y Dios, que Dios no comprende. Seguro que sí que Dios comprende. Ese no es el asunto. ¿Quién aquí no tiene derecho a tomar vacaciones? Seguro que sí, vete a tomar tus vacaciones, gloria a Dios, ¿me entiendes? Nadie te tiene derecho a criticar que tú estás tomando vacaciones. El problema es que cuando tú tomas vacaciones 6 meses del año, ese es el problema, ¿me comprende? Quiero que comprenda que Cristo está llegando al meollo, al núcleo del problema. Son estas 2 cosas, mi familia y mis posesiones. Mi familia y mis posesiones. Bueno, la familia dijo que vamos a tener una reunión hoy día para discutir un problema en la familia. ¿Y por qué no se puede hacer el lunes? ¿Me comprende? Pasatiempos, hábitos, placeres, amigos, todo puede ser entregado, sometido a Cristo, con mayor facilidad, ¿ves? Que la familia y las posesiones. Note también que Cristo comenzó y terminó la lista con posesiones materiales. Cuán esclavizantes son para algunas personas más que la misma familia. Otra vez, versículo 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, en mi nombre, dice por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todo auténtico, verdadero seguidor de Cristo será grandemente recompensado. En este versículo, Cristo dijo 3 cosas acerca de la recompensa. Te dije, número 1 fue el motivo de la recompensa. Llegamos a punto 2. La recompensa humana en el presente será 100 veces. Note en versículo 21, Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 21, ¿no? Y hablando ahora el segundo punto, que la recompensa humana en el presente son 100 veces. En el Evangelio de Marcos, aclara que Cristo estaba hablando de una recompensa presente. Y como muchas veces tú y yo no lo hemos experimentado, nos cuesta a creer, ¿no? Porque muchas veces la vida nuestra... nosotros sellamos nuestras creencias muchas veces a través de nuestras experiencias. ¿No? Si yo estoy experimentando tal cosa, sí, estoy de acuerdo. Pero si no lo he experimentado, te voy a dar un reconocimiento intelectual. Sí, pero no lo creo. ¿No? Y eso ha pasado con muchos de nosotros. Bueno, todavía no he experimentado 100 veces más. ¿No? Según su criterio. Pero la verdad es, ¿tú te recuerdas cuando estuvimos hablando de que, cuando hice la pregunta, ¿cuántos de nosotros presentes somos pobres? Si es que somos honestos. Y no somos. ¿Entiendes? Ahora, si no somos pobres, ¿cuál es la otra categoría? Y él dice, en ese caso, eres rico, porque tienes más de lo que necesitas. El problema está en que ¿Cómo definimos qué es lo que necesitamos? ¿No? Uno dice, bueno, yo necesito un Mercedes-Benz. El otro dice, yo necesito una bicicleta. El otro dice, yo necesito un par de calzados para llegar a donde todos nosotros tenemos un criterio distinto de qué es lo que nosotros necesitamos. Ahí es donde está el problema. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora, el otro lado de la moneda es esta. Que si es que somos honestos, hemos recibido más de 100 veces de lo que merecemos. Si es que somos honestos. Pero no lo identificamos aquí en este versículo, porque aquí en este versículo muchos creyentes así lo interpretan. $1,000,000.
Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 1. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Le costó a él. Bueno, Ángel, yo te invito a cumplir con este versículo. Ningún verdadero seguidor de Cristo ha sido rechazado o despojado habiendo renunciado a sus posesiones y seguido al Señor. Cristo recompensa al verdadero seguidor de muchas maneras. Note que la recompensa es tanto humana como material. Punto A. La recompensa humana es un verdadero y auténtico compañerismo entre genuinos creyentes. Ahora, para aquellos que han comprendido que es un creyente, que es ser parte de una iglesia, ¿no? Igual como ser parte de una familia, ¿no? Y sabemos que la familia no es perfecta, ¿cierto? ¿Quién tiene una familia perfecta? Yo no tengo una familia perfecta. Y tú sabes, nos discutimos, nos ofendemos, nos gritamos, nos abrazamos, nos besamos, ¿me entiende? Y vivimos juntos y crecemos a golpe, pero crecemos juntos y al fin del día somos familia. Bueno, es igual en la iglesia, es igual en la iglesia. Lo imperfecto del mundo entra en el estado de perfección de que se nombra la iglesia, ¿no? El reino del cielo, el reino del Señor, pero nosotros no somos perfectos. Y una de las riquezas de la iglesia es, una de ellas, principalmente humanamente hablando, es que desarrollamos relaciones uno con los otros como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y para muchos de nosotros llegamos a ser más cerca como familia de creyentes dentro de la iglesia que con nuestra propia familia. Yo y mi esposa estamos más acercados a la familia de la iglesia que a nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no son creyentes. No quiere decir que lo rechazamos, pero la verdad es que no somos creyentes. No son creyentes y, tú sabes, los valores espirituales, hay un conflicto. Y nos podemos asistir y ayudar unos a los otros, abrazarnos en los tiempos más difíciles, más uno con los otros que con nuestra propia familia. Muchas veces. Note bien, Cristo sabe que cuando envió a alguien a la vida de uno de sus seguidores, ¿no? Dice, cuando suplir en la vida del discípulo una dolorosa necesidad de verdadera amistad, Él suple esa necesidad más que abundantemente. En 1 Juan capítulo 1, versículo 3 dice esto, en el Nuevo Testamento, 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído lo proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿no? Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7, Él dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con los unos con los otros y la sangre de Jesús, es su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está hablando de la familia de la iglesia, el cristianismo verdadero. Honestamente, tú y yo no podemos aplicar versículo 7, 1 Juan capítulo 1, a nuestras propias familias, ¿no? Porque muchos no son creyentes. Eso no nos da el derecho a maltratarlos a ellos tampoco. O rechazarlos, o tú sabes, condenarlos, ¿me entiendes? Estamos hablando del contexto de la familia de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 42, uno dice, y se dedicaban, ¿quién? Los creyentes verdaderos, continuamente a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? A la comunión, el partimiento del pan y la oración. Porque cuando nace la iglesia primitiva, ¿no? Comienza inmediatamente, ¿qué? La persecución. Y muchos de los familiares, ¿no? De los que se convirtieron, tomaron la decisión, no nos unimos con ustedes, no nos identificamos de él, porque si no nos van a perseguir a nosotros también. Y si tú no entiendes cómo comenzó la persecución, era algo horrible. Ahí donde dividió familias. Y fue algo serio. Padres tuvieron que abandonar hijos, hijos tuvieron que abandonar padres, hijas, madres, etcétera, 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 esposos, esposas, porque no querían experimentar lo que el gobierno imperio romano y juntamente con el judaísmo le estaba presentando a ellos. ¿Y qué es lo que descubrieron? Que ese grupo de seguidores genuinos, auténticos, se unieron y se formó una familia espiritual. Esa fue la recompensa de Cristo.
que nunca los abandonó, nunca los dejó a las solas. En Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde está 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora estoy sacando ese versículo fuera de su contexto con el propósito de señalar que Él está en medio de ellos. ¿Y cuál era el propósito principal de estar en medio de ellos? Ellos estaban ¿qué? Orando, estaban en la oración. Ellos estaban orando continuamente. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 5, él dijo esto: así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros de los unos de los otros. Ahora, igual en la familia, ¿no? Y si tú tienes un montón de hermanos, para aquellos que vienen de familias grandes, ¿no? Tú sabes que tú puedes tener un grupo de hermanos o hermanas, ¿no? 2, 3 que están más unidos, y tiene 2, 3 más que están más unidos. ¿Me comprende? ¿Están pecando? No, hombre. Hay personalidades, hay una conexión, ¿me entiende? Unos con los otros, etcétera. El caso de mi esposa, que son 7 hermanas, ¿no? Ella está ella y una andan así, caminan, y con la tercera. Y luego hay 3 más que son más cerca, ¿no? Una con las otras, etcétera. Eso es normal en la familia. Bueno, igual en la iglesia. Un grupo se reúne y van a tomar su cafecito o van a tomar su tamelito por allá juntos, ¿me entiende? No quiere decir que están discriminando. Pero han adoptado, tienen una nueva familia. Y hay aquellos que están aislados y no hayan cómo entrar, ¿me entiende? Ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de abrir los ojos nuestros y ver, mira, él está aislado, ella está aislada. ¿Sabe qué? Vete a ir a buscar e incorporarlos. Porque ellos no hayan cómo entrar. ¿Me comprende? ¿Cuántas veces viene un visitante y se siente aislado? Porque ¿cuál es la tendencia natural nuestra? Nos conocemos, abrazamos, y ¿qué está haciendo? Y vamos a almorzar, y estamos hablando, y está el visitante, y se nos olvida que hubo una época cuando nosotros éramos los aislados. Abre sus ojos. Te imploro, por favor, abre sus ojos. Dejemos de formar nuestros clics, por decirlo así. Eso no quiere decir que no podemos tener grupos. No quiere decir eso. Un clic es algo diferente, un grupo es otra cosa. Un clic tiene la tendencia de excluir, ¿no? Pastor, entonces la recompensa para los creyentes, los verdaderos seguidores de Cristo, los que han puesto la fe en Jesucristo hoy, es disfrutar de la comunión en la iglesia. Entendiendo eso, nosotros tenemos que, como dice, buscar este vínculo, ¿no? De la paz en el Espíritu, o sea, integrarnos, amarnos, como dice la palabra, soportándonos los unos a los otros. Todas estas cosas necesarias para fortalecer los lazos como familia. Es en la iglesia, no es en la casa del Señor, de la familia, que Dios se afianza, se fortalece. Pero también no estamos hablando de la iglesia, las paredes, las 4 paredes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la mayor parte de ese desarrollo, de todas esas cositas, porque tú mencionaste breve, pero hay como 100 cosas en esas cosas que tú estás mencionando, es lo que hacemos afuera de las 4 paredes de la iglesia, pero como iglesia, como nos abrazamos, nos ayudamos afuera del contexto de las 4 paredes, porque la mayor parte de la vida sucede ¿dónde? Afuera de las 4 paredes. Cómo que nos fortalecemos, cómo nos ayudamos, cómo nos soportamos, cómo esas cosas son importantes. Y esa es la recompensa que muchas veces no lo reconocemos. No lo reconocemos. Que esa es una de las recompensas grandes que tenemos.
En el presente cuando somos obedientes a la palabra. Ahora, no quiere decir que tenemos que entender todo lo que dice la palabra, porque la Biblia nunca pide, nunca nos dice, nunca indica, ni siquiera está insinuado que tenemos que entender lo que está diciendo. Lo que dice es obedecer. Ahora, el entendimiento muchas veces viene después, ¿entiende? Esta cosa es importante de reconocer que la iglesia, ¿ves? El cuerpo de Cristo. Y tenemos distintas personalidades, etcétera, 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 ¿me entiende? A algunos le cae bien, a otros le cae gordo. Esta es parte del paquete, es parte del paquete, ¿entiende? Somos diferentes uno de los otros, pero estamos en la misma familia y vamos al mismo cielo, ¿sí o no? O hay otro cielo, yo no sé. Pero conforme a lo que yo entiendo de la palabra, vamos al mismo cielo. Y esta es una recompensa de vernos unos a los otros que tenemos una familia más grande, más allá de lo que nosotros pensamos. Cuando llegué a los pies del Señor, me recuerdo, mi papá estaba molesto conmigo. ¿A dónde iba en ese caso? A la iglesia, ¿me entiende? Había traicionado la iglesia católica romana, a pesar que él nunca iba, ¿me entiende? Etcétera, etcétera. Esas son cosas que tenemos que comprender de lo que somos. Mira lo que dice en Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63 dice, compañero soy de todos los que te temen. Wow, compañero soy de todos los que te temen y los que guardan tus preceptos. Dios está con nosotros. Es importante captar eso. Mira el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 16. En Malaquías capítulo 3, versículo 16. Y ahora, este libro Malaquías es uno mal entendido, muchas veces mal aplicado, especialmente cuando hablamos de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traer todos los diezmos a la casa de Alafuelí, ¿no? Y siempre sacamos ese versículo, pero se nos olvida que él estaba dando la última oportunidad para un arrepentimiento a ese pueblo. Pero más adelante, mira lo que él dice, versículo 16, Malaquías capítulo 3, dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor, para los que estiman su nombre. Se tienen que hablar. Cuando no queremos hablar, tenemos que hablar. Hay miembros en la familia que no hablamos. Hablando de la familia, tú sabes, en casa, ¿me entiendes? Porque nunca se va a solucionar el asunto. Hay algunos miembros de la familia que tú tienes que evitar porque no van a cambiar. Yo entiendo eso, pero en el cuerpo de Cristo, como dijo el hermano Héctor, ahora esto es algo diferente. Podemos tener desacuerdos, malentendimientos, podemos tener un sinfín de cosas, pero tenemos que hablar. La diferencia que en la familia, en casa, la tendencia es hablar con nuestros sentimientos, ¿sí o no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Bueno, nosotros no somos robots, tenemos sentimientos y emociones, seguro que sí, pero en el cuerpo tenemos que hablarnos conforme a los principios bíblicos. En casa tenemos el lujo de ignorar la Biblia y hablamos solamente a golpe de los sentimientos, pero no tenemos el lujo en la iglesia. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Eso tenemos que hablar. Note que la recompensa es tanto humana como material. Ahora note punto B. La recompensa material consiste en suplir las necesidades y todo lo que Dios quiere dar, además para que podamos ayudar y suplir la necesidad de otros. ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando de Efesios capítulo 4, versículo 28? Cuando él dice, no, mira, abre su Biblia, en Efesios capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4, nota lo que él dice aquí, en versículo 28. Y lo voy a mencionar, pero lo quiero mencionar ahorita porque cae dentro de este pensamiento.
donde él dice en Efesios 4:28, dice, el que roba no roba más, sino más bien el que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, la primera parte está claro, ¿okay? Está claro. El que roba no robe más, Ese no es mi punto aquí. Quiero llegar a la segunda parte. Todos que no importa cómo usted recibe su dinero, sea que alguien te manda una ofrenda semanalmente, o que tú trabajes, o con tu mano, o tú tienes un empleador, no importa cómo que... La cosa es que en su persona entra cierta cantidad de fondos. ¿Okay? Y la tendencia nuestra es pensar en los cuatro, ¿no? Señor, bendice mis cuatro y los más que se vayan con los píos, ¿no? Y no pensamos de afuera de nuestra familia. Ahora, yo sé que hay muchos que están engañando, defraudando, mintiendo, y aquí hay mendigos profesionales, y yo capto todas esas cosas, ¿no? Pero como creyentes verdaderos, ¿cómo es que qué debe ser la actitud y el pensamiento nuestro? Tú vas, tú trabajas, y vamos a decir que el viernes te pagan, ¿no? O la mayor parte aquí, muchos trabajan y ganan la vida al día, ¿no? Es al día, la mayor parte son al día aquí, ¿no? Al fin de día, a las 7 de la noche, ganaste X cantidad, ¿ok? Mi pregunta es, ¿está dispuesto a tomar 10% de eso, echarlo a un lado, no tocarlo, y pensar, gané 100 soles hoy? Vamos a decir 100 soles, ¿ok? 200 soles hoy. Saco 10 soles, saco 20 soles, lo echo a un lado, ¿ok? Y busco, con mis ojos abiertos, a las personas que genuinamente están necesitadas. Quizás no son tu amigo, tú no lo conoces. Y tú vas y les suples la necesidad. Y me dice, ¿estás loco? Vamos a aclarar ese tema. Sí. ¿Ok? No tenemos que hacer esa pregunta otra vez. ¿Okay? Pero, ¿qué pasaría si nosotros, conforme a la palabra aquí, mira lo que dice al fin del versículo 28. Él dice que, al fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Esa nos cuesta. Y dice, ok, el lunes ganaste 100 soles, dice, me quedo con 90, aparto 10, el martes gano 100, aparto 10, y el problema es que cuando llega el sábado, dice, 60 soles son 60 soles. Esto no es un juego, ¿no? Y ahora bueno, regalar 10 no es más fácil que regalar 60, ¿no? ¿Entiendes? Pero la Biblia nos habla a nosotros, y este fue el problema de este joven rico, gobernante. Era maestro de la palabra. Y Cristo le dijo, vete a vender todo y dáselo a los pobres. Y se fue triste, ¿no? ¿Por qué? Porque era dueño de ¿qué? De muchas cosas, ¿no? Pastor, cuando en la última cena Judas, que era el tesorero, ¿no es cierto? Y obviamente hay una incomprensión de parte de los discípulos porque Judas salió después que comió el bocado y la mayoría pensó que él había salido para dar algo a los pobres porque él era el administrador, ¿no? La pregunta es, como iglesia, ¿se debiese tener un fondo para poder suplir la necesidad de los pobres que no sean parte de la iglesia, miembros de la iglesia? ¿Entendieron la pregunta? Si la iglesia, la institución, la organización de la iglesia debe de apartar un fondo para ayudar a los pobres y no necesariamente son parte de la iglesia, ¿cierto? Ok.
Ok. Vamos, buena pregunta. Buena pregunta. Okay. No existe en el Nuevo Testamento ni un versículo insinuando que es la responsabilidad de la institución de la iglesia hacer eso. No existe. Pero, rotundamente, te digo, la respuesta es no, pero sí. Individualmente, nosotros como un cuerpo, tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Muchas veces nos escondemos, nosotros los creyentes, atrás de, la responsabilidad de la iglesia. Ok, vamos a decir que eso es cierto. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Me entiende? O dice, ¿y por qué pastor yo no hace esto? ¿Por qué pastor no haga? Porque no es su responsabilidad, es la nuestra. ¿Me comprende? Es como ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita con el kilo de amor? Yo y mi esposa vamos a la tienda y compramos, sabiendo que tenemos que llegar el miércoles, tenemos que llegar el domingo, ¿me entiende? Llegamos el miércoles y tenemos que traer y depositar en el kilo de amor. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso es parte precisamente de lo que tú estás hablando. ¿Okay? Ahora, en ese sentido, el kilo de amor juega ese papel, ¿no? Vas a visitar una familia y están necesitados y tú puedes ver que genuinamente, realmente están necesitados, ¿me entiendes? Y para que no tengan que comer, de repente un kilo de arroz es grande. ¿Entiendes? Un kilo de azúcar, un kilo de pasta o de frijol o que sea, ¿me entiendes? En ese sentido yo te digo sí, pero rotundamente sí, pero te digo no porque no es la institución. Somos nosotros que individualmente, representando Cristo, que debemos de apartar algo. Dice, hermano, que 10 soles es demasiado. Ok. Vamos a ponerlo a mitad, 5 soles. Y al fin de la semana, ¿no? Llega el sábado, dice, es que 30 soles es muchos soles. Ok, vamos a la mitad. Que no existe, ¿no? No existe 2.5, ¿no? Ok, 2 soles. ¿No has notado que te cuesta soltar 2 soles? Un sol. ¿Me entiende? Otra vez, hermanos, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de su cartel, estamos hablando de nuestro corazón. Eso es lo que estamos hablando, el corazón. Lo que Cristo está tratando aquí. Pero la forma que lo puede ilustrar fue con el dinero, porque él pudo probar el corazón verdadero de este joven, ¿no? Mira bien. No sé si contesté la pregunta, ¿sí o no? Solamente para aclarar, pastor. Entonces, para los que están fuera de la membresía de la iglesia se le puede asistir, pero no es la responsabilidad primaria de la iglesia. Exacto. Por eso tenemos que definir de qué iglesia estamos hablando. Ajá. La iglesia, cuerpo de Cristo. Sí. Ajá. Ahora, cuando hay necesidades puntuales de hermanos en Cristo, que de repente no sean parte de acá. Por ejemplo, hubo un caso que los hermanos en Jerusalén estaban en necesidad y Pablo promueve una colecta. Correcto. Para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Eso se puede hacer? Sí, definitivamente. Y no los conocían. Claro, y eso no se hace individualmente. Podría hacerlo alguien individualmente, ¿no? Pero lo organizó. Sí, ahora, por eso de qué iglesia estamos hablando. Ahora, buen ejemplo. Ahora, sobre la iglesia en Corintios y en Filipos, que la iglesia más pobre era Filipos, la iglesia más rica era Corintios. Pero la iglesia más generosa era Filipos y la más tacaña era Corintios. Es interesante cómo funciona esa cosa, ¿no? Pero la cosa es que Pablo organizó y enviaron una ofrenda a hermanos que no conocían. ¿No saben? La única cosa que ellos aceptaron son hermanos en Cristo. Ahora, Pablo organizó entre los hermanos y obviamente el liderazgo de la iglesia, ¿no? A recoger una ofrenda y lo mandó
para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén y porque ya estaban sufriendo debajo de la persecución. La respuesta es sí, sí. Ese es el caso. Pero localmente, nosotros como el cuerpo tenemos una responsabilidad como miembros de la iglesia, ir a ayudar. Ir a ayudar. Pero eso debe ser parte de nuestro chip acá arriba, ¿me entiende? Voy a apartar 5 soles, voy a apartar 5 soles, voy a apartar 10 soles, lo que sea, ¿me entiende? Apartar algo que cuando yo... Y siempre mantenerlo en la bolsa, porque tú sabes que tú vas a topar con alguien. Y Dios y el Espíritu Santo te va a decir, Vania, ese hombre, esa mujer... Y tú lo puedes presenciar, no tiene palabras, no lo puede expresar, no lo puede explicar, pero tú sabes, yo debo ir a ayudar a esa persona. Pero ¿sabes lo que pasa muchas veces? Miro a esa persona y lo voy a juzgar. ¿No? ¿Me entiendes? Ya. No merece. En el caso, ninguno de nosotros merecemos. ¿Me comprende? Este es el punto que él está llegando. Este es el punto más difícil en la iglesia, porque entramos con la idea de que yo debo de recibir. ¿Entiendes? Pero la vida de la iglesia es una vida sacrificial. Es dar, pero nos ha entrenado, nos hemos sido criados por toda parte del mundo, en la iglesia, recibir. Y Cristo está aclarando estas cosas. Mira bien, vamos a terminar esta sección. Yo estaba más que convencido que no lo iba a terminar, pero quería comenzarlo. Ahora, punto B. La recompensa material consiste en suplir las necesidades y todo lo que Dios quiere dar, además, para que podamos ayudar a suplir las necesidades de otros. La palabra otro es el que nos cuesta. Nosotros es fácil. Otros nos cuesta, ¿no? La idea que estaba transmitiendo Cristo era la de un perfecto cuidado y seguridad material. El preciso motivo por el cual buscamos es básicamente que la inseguridad y la necesidad básica de conseguir ¿qué? Más y más. Si es que somos honestos. Ansiedad, codicia, temor, inseguridad, son cosas muy insalubres y desestabilizantes cuando entregamos todo y seguimos genuinamente a Cristo. Él nos da la mayor paz y seguridad posible, se da a sí mismo su poder y efecto de proveer para nuestras necesidades. Nunca más tendremos que preocuparnos a volver a tener necesidad, pero la verdad es que la mayor parte están con ansiedad, ¿no? ¿Cuál es el momento más difícil en muchas iglesias? Durante el culto. No, la ofrenda, ¿no? Porque uno dice, caray. ¿Me entiende? Pero la Biblia nos enseña, te recuerda ya en 1 Corintios capítulo 16, cuando a Pablo estaba hablando. Él dijo, preparar de antemano, ¿no? Lo que usted va a dar. Ahora, nadie te puede decir la cantidad que uno debe dar. Esos son pantalones. Por favor. Porque la Biblia está clara en 2 Corintios, muy, muy claro, que es el libro principal en el Nuevo Testamento que dice que conforme a tu corazón. Ahora, una hermana dice, bueno, yo tengo un sol y lo voy a dar. Conforme a su corazón. Okay. Ahora, la hermana a la par dice, yo tengo 100, voy a dar 100. Pregunta, ¿la persona que da 100 tiene el derecho de juzgar a la persona que da un sol? No, hombre, tú no tienes ese derecho. Tú no vives en el corazón de la persona. Es conforme a tu corazón, no es conforme al criterio. ¿Tú te recuerdas? No me recuerdo, semanas atrás, mi hermano Héctor estaba enseñando y él dijo, en muchas iglesias pones un tablero, ¿no? Y la asistencia y la cantidad, y en otras iglesias ponen un registro de los nombres de las personas y cuánto dieron. Eso es manipulación. Andan mal. Eso es mal. O comienza a levantar ofrendas a la iglesia para un proyecto, ¿no? Y hermano, ¿cuánto va a dar? 5,000, gracias. Y todo el mundo se queda avergonzado. Ay, caray. Eso es manipulación. No hay nada de eso que es bíblico, nada. Es tu corazón.
Y cada uno de nosotros somos diferentes. El estado económico de cada uno de nosotros es diferente. No existe superioridad e inferioridad. Es diferente. Es el corazón. Dios honra el corazón. La gente cree que honra la cantidad. Tú nunca encuentras eso. Es el corazón. Ahora te lo puedo mostrar utilizando las cantidades. Pero que te recuerdo que dijimos, a uno le dio 10, a uno le dio 5, a uno le dio 1. ¿No? La viuda. ¿Te recuerdas? Y mira, y Cristo dijo que la viuda le dio más que a todos. Pero ¿qué es lo que está buscando? El corazón. ¿Te recuerdas? El que recibió 1 dijo, tenía temor de ti porque eres un hombre duro. Así le dijo en la cara. Dijo, sí, eres un hombre duro. Y lo enterré y te lo guardé. Hizo nada. ¿Era la cantidad? No, era el corazón. Mira bien. O sea, aquí está el problema. Ansiedad, codicia, temor, inseguridad son cosas muy insalubres, insolubles y desestabilizantes. Cuando entregamos todo y seguimos genuinamente a Cristo, Él nos da la mayor paz y seguridad posible. Se da a sí mismo y su poder a efectos de proveer para nuestra necesidad. Nunca más tendremos que preocuparnos por proveer ante necesidad. Cuando tú llegas tú llegas al hoyo, ya se terminó toda la ansiedad. La idea es esta. No quiero llegar al pozo, no quiero llegar al hoyo, no quiero llegar a la parte más baja. Y uno está peleando para no llegar ahí. Pero cuando llega, ya llegó. Ok, ¿ahora qué hago? Ya se quitó toda la ansiedad porque estoy donde no quería estar, ahora estoy. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Dios. Nosotros andamos con la idea que podemos prevenir, sin saber que hay cosas que Dios permite para nuestro crecimiento. Mira, tú puedes ver eso en Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta 34, San Lucas capítulo 6, versículo 12, Marcos capítulo 10, versículo 21 hasta 30, San Lucas 18, versículo 28 hasta 30, y también en Efesios capítulo 4, versículo 28, ¿no? Hay mucha mayor felicidad, gozo, paz y seguridad, firmeza, confianza, satisfacción, llenura y cumplimiento en Cristo que en cualquier cantidad de posesiones y compañías y amistades mundanas. Eso está bien claro. Quiero que vea conmigo, por favor. Y te voy a dejar aquí con estos versículos, Mateo 6:33, Juan 10:10, ¿no? La ventaja de tener separado lo puede ir a estudiar, ¿no? 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, Efesios 3:20, Filipenses 4:19, 2 Pedro 1:11, Salmo 23:5, Salmo 36, ¿no? Versículo 8, Salmo 68, versículo 19, Isaías 30, versículo 23, Joel capítulo 2, versículo 26, Malaquías 3:10, etcétera, 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 etcétera. Y yo siempre doy mucho paso y esfuerzo en proveer el Antiguo Testamento porque esa es la base del Nuevo Testamento. Es la base del Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Quiero que tú entiendas eso, por favor. Ahora, no vamos a llegar a la siguiente sección porque por falta de tiempo, pero también, tú sabes, yo nunca tengo prisa. La cosa que yo quiero clavar aquí es el corazón nuestro corazón. Cuando la membresía está desesperada individualmente, ¿entiendes? La iglesia corporalmente se encuentra en ese estado. Y no debe de ser así, pero así es. Hasta que tú llegues al punto de abandonarte completamente en las manos del Señor. Tú tienes 1000 soles, aleluya. Las cosas son buenas, estás soleando. Pero cuando no tienes un vellón en la bolsa, tú descubres otras cosas. Tenemos que entender que aquí es el corazón. Y es aquí donde Cristo comienza ahora, Él cambia su tono completamente en esta sección de Escritura y le comienza a llegar al corazón, después que le dé una regañada, del versículo 16 hasta versículo 26, fue regañada. Y luego Él comienza a cambiar el asunto del versículo 27 en adelante. Y le comienza a hablar del problema verdadero y a la misma vez los anima a ellos, ¿ves? Que piense bien en las recompensas. Mis hermanos, despertamos y anotar las bendiciones que tenemos presente.
El problema es que tú y yo tenemos la tendencia, si lo puedo decir así, de compararnos unos a los otros. No, hombre. Compárese con lo que dice la palabra. Si tu hermano tiene más que vos, ¿qué importa? ¿Entiende? Camine con él. La riqueza más grande, el verdadero rico, ¿sabe quién es? Que tiene un Dios que le suple su necesidad cuando él tiene esa necesidad. No es que le va depositando 10,000 soles en la cuenta bancaria. El que no tiene nada de comer y de repente entra en la iglesia. Bueno, en esta iglesia. Y si es que todos nosotros hemos sido fiel, ese kilo de amor debe de suplir un montón de cosas. Y no se olvide que tú y yo vamos a llegar a un punto donde nos vamos a encontrar como el necesitado. Porque la vida es así, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Tenemos buenos tiempos y tenemos tiempos difíciles. Pero imagínense si todo el mundo cumple con algo tan básico, tan sencillo, con 1 kilo de amor. Que ese es el nombre del programa aquí. ¿Cuánta gente podemos ayudar? ¿Cómo no podemos ayudar unos a los otros? Aparte de aquellos que están afuera. Porque nosotros debemos ser sal y luz. Amén. Vamos a orar.